Código Pediátrico. Buenas noches, bienvenidos a Código Pediátrico. Este espacio nace ante la necesidad, ya que en la consulta diaria con la doctora Mónica nos hemos dado cuenta que 15 o 20 minutos no son suficientes para poder resolver las dudas de un padre. Por ello decidimos crear este video podcast, para que la información médica no se quede encerrada entre cuatro paredes, sino que llegue a sus hogares justo cuando más lo necesitan. No se trata de un programa convencional ni aburrido, es una conversación directa sobre temas cruciales en pediatría. Denominamos códigos, que son los signos y síntomas que observamos en los niños. Código Pediátrico nace para enseñarles a las mamás y a los papás a descifrar estos códigos o mensajes y actuar en tiempo oportuno. Este proyecto no está completo sin ustedes. Queremos que nos vean, que aprendan y sobre todo los invitamos a dejar sus dudas en los comentarios y a compartir sus experiencias. Hagamos de esta comunidad un respaldo para la salud de sus hijos. Suscríbanse y descifren junto a nosotros el próximo código. Acaban de escuchar 4 lenguajes distintos del pulmón. ¿Saben cuál de ellos es una emergencia y cuál es solo una forma de limpieza pulmonar trabajando? Esto es tos infantil, el peligro de silenciar el pulmón. La tos es el síntoma respiratorio por excelencia y el más frecuente motivo de consulta en neumología pediátrica. La tos se describe como un ruido que se produce cuando el aire contenido en el árbol traqueobronquial es expulsado a presión a través de la glotis previamente cerrada por un efecto de contracción brusca de los músculos de la pared abdominal del diafragma. La tos sigue 3 fases mecánicas obligatorias. Primero, una fase inspiratoria. El niño inhala profundamente para cargar el sistema. Luego viene una fase compresiva. La glotis se cierra herméticamente, los músculos abdominales se comprimen, creando una presión interna masiva. Y la tercera fase es una fase expulsiva o de liberación. En esta fase, la glotis se abre de golpe. El flujo turbulento puede llegar a velocidades de hasta 160 km por hora. Este flujo turbulento es el que arrastra la basura hacia afuera. Es un sistema de limpieza por aire a presión que ha permitido nuestra supervivencia evolutiva. Doctor Cabrera, ¿por qué decimos que la tos es un mecanismo de defensa? Es fundamental enfatizar en el podcast. La tos no es una enfermedad en sí misma, sino es un reflejo vital y complejo mediado por el sistema nervioso. Se define como una expiración explosiva con la glotis cerrada, inicialmente que busca limpiar la vía aérea. La tos es el perro guardián del pulmón. Se considera un mecanismo de defensa por 3 razones claves. Aclaramiento mucociliar. Cuando el sistema de cilios es insuficiente por el exceso de secreciones o inflamación, la tos genera un flujo de aire necesario para movilizar el moco. Segundo, protección contra aspiraciones. Evita que cuerpos extraños o contenido gástrico lleguen a vías respiratorias más profundas. Presión y velocidad. La fase expulsiva puede generar presiones intratorácicas elevadas. Podría alcanzar incluso 280 km por hora, permitiendo la eliminación efectiva de partículas. Es un mecanismo defensivo, pero también puede ser la primera alerta de una enfermedad potencialmente grave de las vías aéreas o de los pulmones. Clasificación clínica de la tos en pediatría. Para establecer un diagnóstico diferencial y preciso, la clasificación se funda estrictamente en el tiempo de evolución. Por lo tanto, tenemos una tos aguda,
aquella que tiene una duración inferior a las 2 semanas. Por lo general se encuentra vinculada a procesos infecciosos, virales, de vía respiratoria superior como un resfriado común o una laringitis. Luego tenemos la tos subaguda. Es aquella que dura de 2 a 4 semanas. Es un periodo de transición. Comprende un periodo crítico, pues puede presentar la fase de resolución de una infección previa o el inicio de una hiperreactividad bronquial. Y finalmente tenemos la concepción de tos crónica. Se define como persistencia de la tos arriba de 4 semanas. Esta condición de tos crónica, que vamos a abordar en un futuro podcast, requiere un protocolo de investigación profunda para descartar patologías de base como asma, rinosinusitis crónica, reflujo gastroesofágico, bronquiectasias, fibrosis quística o tuberculosis. Según su carácter, la tos puede ser seca, no productiva, la cual es irritativa, sin movilización de secreciones, suele ser el inicio de cuadros virales o cuadros alérgicos. La tos también puede ser húmeda o productiva, es aquella que mueve secreciones. En pediatría es crucial distinguir si esta tos húmeda es efectiva, vale decir si el niño logra expectorar o deglutir el moco. La tos también puede ser bitonal. Esta sugiere parálisis de cuerdas vocales. También es conocida otro tipo de tos llamada tos perruna o tos del Krupp, que es muy característica de la laringitis, de la inflamación laringea. Entonces, doctor, ¿cómo podemos diferenciar una tos común por resfrío de aquella que realmente requiere atención médica? Debemos ser categóricos. La presencia de cualquiera de los siguientes signos que voy a mencionar en un niño requiere evaluación médica de urgencia. Primero, fiebre en lactantes. Cualquier temperatura mayor a 38 grados en bebés menores de 2 meses. Segundo, dificultad respiratoria. La presencia de fatiga, ruidos inusuales o esfuerzo visible al respirar. Tercero, compromiso del estado general. Signos de deshidratación, dificultad para tragar, letárgico o irritabilidad marcada que no cede. Signos neurológicos, aparición de convulsiones o de dolor de cabeza intenso o persistente, alteraciones en la piel, presencia de erupción petequial, que son pequeñas manchas rojas que no desaparecen al tacto. Ante estos escenarios, la reevaluación no es opcional, es una necesidad inmediata para garantizar la seguridad del paciente. Acá pongamos énfasis en las red flags o banderas rojas. Este término, hoy universal en medicina, tiene su origen en la señalización militar para indicar peligro inminente. En pediatría representa un sistema de triaje clínico validado por consensos internacionales, que no son solo sugerencias, sino marcadores de alerta absoluta para que han sido diseñados tanto para médicos como para padres, para que puedan identificar cuándo una condición ha dejado de ser un proceso común y se ha convertido en un riesgo vital que exige acción inmediata. Doctor Cabrera, las banderas rojas en tos infantil, ¿cuáles serían? Hablemos de las banderas rojas en la tos en pediatría. Primero, el estridor. El estridor es un ruido agudo que al inhalar nos advierte de una obstrucción de la vía aérea superior. Es un ruido parecido a un La cianosis, coloración azulada de labios o uñas, es un signo inequívoco de falta de oxígeno. La dificultad respiratoria marcada. En algunas ocasiones, el niño tiene que hacer el uso de músculos accesorios y se le hunde entre las costillas al respirar. Síntomas constitucionales, pérdida de peso excesiva, hemoptisis, etc. La presencia de cualquiera de estos síntomas nos hacen o nos advierten la necesidad de evaluación de un paciente. Dentro de la cronología crítica, neonatos con tos es algo que nos tiene que llamar la atención. Podría tratarse de una malformación congénita o podría tratarse de una neumonía neonatal. El inicio súbito o paroxístico es algo que nos denota gravedad.
¿Por qué? Porque podría tratarse de la aspiración de un cuerpo extraño, hasta demostrar lo contrario. La fiebre mayor a 38 grados en menores de 2 meses, mayor a 38,3 por más de 48 horas es un elemento que nos tiene que hacer pensar. La acropaquia o dedos en palillo de tambor es un signo inequívoco de hipoxia crónica, ¿no? Estos niños tienen sus deditos como palillos de tambor. Para entender por qué su hijo tose, debemos aprender a escuchar. El sonido de la tos es un mensaje que nos indica exactamente qué parte del cuerpo está molestando. Por ejemplo, la tos que proviene de la nariz o de la garganta nos traduce afectación de vía aérea superior. Suele ser un sonido húmedo, suelto en la parte alta, empeora drásticamente en la noche, pues porque la persona se recuesta y el moco que le caía por delante al recostarse por atrás empieza a gotear por atrás y tiene tos. En algunas ocasiones, la tos puede corresponder a afectación laríngea. Cuando la tos corresponde a la laringe, es una tos como de foca, como de perro, imposible de confundir. Tiene un tono metálico y ronco y es parecido al ladrido de una foca. ¿Por qué suena así? Imagínense que el aire intenta pasar por un conducto que está inflamado y estrecho, y al forzar su salida, el flujo se vuelve turbulento, generando un eco metálico que es una característica clásica de la laringitis o croup. En algunas ocasiones esta laringitis puede tener un segundo ruido, un ruido bitonal. ¿Qué es lo que nos indica? Este es un mensaje de alerta. Nos dice que está afectándose la vibración normal de las cuerdas vocales, ya sea por alteración de un nervio o por alguna estructura que está apretando la tráquea. Sigamos decodificando los sonidos de la vía aérea inferior. Cuando la tos proviene de tráquea o bronquios, la tos podría ser seca o paroxística. Hay una tos muy característica a propósito de toses secas y paroxísticas, lo que es la tos del coqueluche. La tos del coqueluche o la tos tiene una característica muy particular. Es una tos en quintas, con gallo inspiratorio. Y otra vez tos en quintas, con gallo inspiratorio. Muy característico de la coqueluche. Oh, peligrosa, terrible la coqueluche. Dura 3 meses de esta tos. También la tos puede ser húmeda. Una tos húmeda te está traduciendo movilización de secreciones. Esta puede verse tanto en bronquitis o en neumonía. Nota clínica. Los niños pequeños degluten las secreciones. Es por ello que ellos no van a expectorarlas. Finalmente, cuando la afectación es de vía aérea periférica, la tos tiene esa característica de silbar. Esta tos ya nos traduce la afectación de vía de pequeño calibre. Es un sonido silbante audible al finalizar la expiración. Es un sonido algo así parecido, no sé si se logrará entender y te traduce obstrucción o broncoespasmo, y es el signo cardinal del asma o de la bronquitis aguda en lactantes. Y sobre el tratamiento, acá entramos en conflicto en la consulta diaria, donde el padre llega de manera insistente en jarabes para la tos o alguna inyección que le corte el resfrío al niño. Acá es importante subrayar que cuando decidimos no prescribir un jarabe, no estamos dejando al niño sin tratamiento, estamos sustituyéndolo por una estrategia de manejo activo. Estas son las intervenciones con mayor respaldo en la evidencia científica. Bueno, ¿y de qué se trata el protocolo de manejo activo? Pues básicamente es lo siguiente: los lavados nasales con solución salina. En pediatría, gran parte de la tos, especialmente la nocturna, es secundaria a goteo postnasal.
La eliminación física de moco y mediadores inflamatorios, en la cual se corta de raíz el goteo postnasal nocturno. Su práctica regular reduce la necesidad de otros medicamentos y mejora significativamente la calidad del sueño del niño. Seguimos con la hidratación adecuada. No existe mejor mucolítico que el agua. Diluye la viscosidad del moco, optimizando la fase expulsiva. La higiene postural. En la higiene postural, la elevación de la cabeza a 30 grados durante el sueño minimiza el reflujo de secreciones hacia la laringe. Y acá miren qué importante, la miel ha demostrado en múltiples ensayos clínicos ser superior tanto al placebo como al dextrometorfano en la reducción de la frecuencia y la severidad de la tos. ¿Bajo qué mecanismo? Este forma una película protectora contra los receptores faringios superior al dextrometorfano, como para subrayarlo, pero tiene una alerta roja. Estrictamente está prohibida en menores de 1 año por riesgo al botulismo. Tiene un respaldo institucional. Dada su seguridad y bajo costo, organizaciones como la Organización Mundial de la Salud, la Academia Americana de Pediatría y el CHEST sugieren su uso para tratar a la tos causada por el resfriado común. Y vuelvo a repetir, no debe administrarse en menores de 12 meses debido al riesgo de botulismo del lactante. La ilusión farmacológica, el riesgo de los jarabes para la tos. La respuesta de la ciencia es clara y debemos ser muy responsables con esto. Existe una ineficacia demostrada de los antitusígenos comerciales. El consenso actual de organismos internacionales más prestigiosos como la FDA de Estados Unidos, la Asociación Americana de Pediatría, la Sociedad Europea de Respiratorio, son contundentes. No existe evidencia científica que demuestre que los fármacos antitusivos reduzcan realmente la frecuencia o la intensidad de la tos en los niños. Es más, puede ser un evento peligroso y desaconsejado internacionalmente en menores de 4 a 6 años. Es vital que los padres comprendan que en la mayoría de los casos la tos es un mecanismo de defensa que el cuerpo utiliza para proteger al pulmón, y bloquearla a la tos sin una justificación clínica clara no solo es ineficaz, sino que puede resultar contraproducente. Es aquí donde debemos desmitificar lo que ocurre en casa. Uno de los mayores obstáculos que conocemos es el efecto placebo. Múltiples metaanálisis realizados por la colaboración de Cochrane, que es el estándar de oro en la revisión de la evidencia médica, han demostrado que la mejoría que los padres creen observar tras la administración de estos jarabes es en realidad equiparable a un efecto placebo, o lo que ocurre con la mayoría de las veces es que simplemente ocurre la evolución natural de la enfermedad. Entonces, este efecto placebo, que es percibido como esta mejora, realmente es algo a lo que el padre le atribuye al medicamento, cuando en realidad el paciente está mejorando porque tenía que mejorar. Es decir, el cuadro viral está siguiendo su curso y la tos empieza a ceder justo en el momento en el que se le administra el medicamento. Por lo tanto, el padre le atribuye la curación al medicamento y no al fenómeno en el que el cuerpo del niño está resolviendo automáticamente y de manera espontánea la enfermedad. Es fundamental que hablemos con nombre y apellido de los compuestos que encontramos en la farmacia. El dextrometorfano, el estándar ineficaz. A pesar de ser el ingrediente más común de los jarabes comerciales, los ensayos clínicos aleatorizados han fallado repetidamente al intentar demostrar que sea superior al placebo en niños. No solo es ineficaz, sino que su uso conlleva riesgos importantes en dosis incorrectas. Se asocian a efectos neuropsiquiátricos graves, tales como alucinaciones y somnolencia profunda. Doctor Cabrera, ante este panorama, ¿qué es lo que dictan las guías internacionales este 2026 sobre la tos? La postura de la comunidad científica es hoy más estricta que nunca.
Las recomendaciones se dividen claramente por grupos de edad. En menores de 4 a 6 años, los jarabes para la tos y el resfriado están formalmente prohibidos y estrictamente desaconsejados debido al riesgo documentado de eventos adversos graves. Y en adolescentes, su uso se permite bajo extrema precaución, pero siempre bajo la advertencia de que el beneficio clínico real es apenas marginal. Después de desglosar la fisiopatología y la evidencia clínica y científica, la conclusión para los padres y colegas es una sola. No traten la tos, traten al paciente. La medicina no consiste en silenciar reflejos, sino en comprender su origen. Exacto. La tos no es el enemigo a combatir, es el mensajero que debemos aprender a escuchar. Si su hijo mantiene una dinámica de juego normal, una alimentación adecuada y un descanso reparador a pesar de la tos, significa que su aclaramiento mucociliar y sus mecanismos de defensa están siendo efectivos. Pero si la tos secuestra su vida, si altera su estado de alerta, si compromete la oxigenación o agota sus reservas metabólicas, el problema ha trascendido lo fisiológico. Es en este momento donde la intervención del especialista se vuelve obligatoria para descifrar el mensaje y actuar con precisión. Muy bien, para concluir la plática acerca de tos aguda en pediatría, y hemos entendido la tos aguda es esa tos que duró menos de 4 semanas. Suele ser secundario en cuadro respiratorio. Importante que nosotros identifiquemos elementos que hacen que esa tos de resfriado te diga, no doctor, no es tos de resfriado, es tos de laringitis, es tos de Krupp, es tos de cuerpo extraño, es tos de lo que sea. También importante que el padre pueda identificar elementos graves como cianosis, como ataque al estado general, como el uso de músculos accesorios, como el aleteo nasal. Vamos a tener oportunidad en el siguiente podcast de hablar acerca de lo que es la tos crónica, esa tos que dura más de 4 semanas, pero dejémoslo eso para el próximo podcast. Ahora quedémonos con la idea de que la tos no es una enfermedad. La tos es un mecanismo de defensa que te está traduciendo la presencia de una enfermedad. Esa enfermedad a la que tenemos que tratar de identificar y en caso necesario tratar. Muchas gracias y buenas noches.